Capítulo 241. Mientras se llevaba a cabo la rendición preliminar en el US Missouri y se coordinaba el futuro desarme y el calendario de rendición oficial. Tras el discurso del zar, que parecía incluso arrogante, el mundo estaba ocupado especulando sobre su próximo movimiento. Si un emperador que vivía recluido ha hecho una declaración tan contundente, ¿no es esto prácticamente una disposición a la guerra, casi una media declaración de guerra? No, no es eso. Piénsalo, ¿qué necesidad tendría Rusia de ir a la guerra con los aliados? Esto es simplemente un desarrollo del principio de autodeterminación de los pueblos que ya lleva más de 20 años, una presión para la descolonización, y ya está. ¿Pero quién lo va a hacer y cómo? La Liga de Naciones todavía existe. En realidad, funciona principalmente como un club académico, o como servicios similares a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, o la Unión Postal Universal, UTU, y con tantos países expulsados o retirados, nadie le presta atención, pero de todos modos existe. Si hay alguna organización con autoridad bajo la Liga de Naciones, sería la Corte Permanente de Arbitraje, CPA, fundada por Tobias Asser, ganador del Premio Nobel de la Paz, pero ¿qué sentido tiene si sus decisiones no tienen fuerza vinculante? Después de unos 30 años, incluso la Corte Permanente de Arbitraje se ha convertido en una organización donde académicos de derecho con gafas se reúnen anualmente para presentar temas como qué leyes fundamentales deberían incluirse en una constitución. Aunque la guerra ha terminado, prácticamente no se ha determinado quién, de qué manera, a quién y cómo proceder. En medio de todo esto, el zar pregunta si desea jugar una partida de ajedrez. Dígale que voy enseguida. El zar Nikolai tuvo su primera reunión privada con FDR. Los gustos extraños de este anciano no tienen fin. Otra vez una enorme habitación donde solo existen ellos dos. En ese espacio, las manos entrelazadas con las piernas cruzadas relajadamente destacan especialmente. Una presencia completamente diferente al mundo caótico, el zar Nikolai. No sabía que le gustaba el ajedrez. No conozco bien las reglas. No es precisamente un pasatiempo. Por un momento, Roosevelt se preguntó por qué ajedrez si ni siquiera sabe jugarlo. Pero una vez sentado, lo vio. Las piezas dispuestas sobre los 64 cuadros, eran un poco diferentes de las que conocía. No, los caballos, la reina, los peones, todos tenían la forma que conocía, pero notó que en las piezas había pequeñas letras grabadas. Por ejemplo, en aquel peón que ya estaba tumbado y abandonado, había una G grabada en relieve. Alemania. En la pieza de al lado, una H. Hungría. Y sin faltar las T y J. Estas son, Italia y Japón. Las piezas ya eliminadas no pueden participar en el juego, ¿verdad? Aunque sintió un impulso de enfado al ver que toda la situación mundial actual estaba representada en este pequeño tablero de 8-8, Roosevelt no lo mostró y habló. ¿Cómo serán las reglas? Sin un temporizador, el incremento sería difícil, incluimos solo la promoción donde un peón puede convertirse en reina, torre o alfil al llegar al final, excluyendo el enroque y el en passant. Por ahora, piense que no hay reglas, como en la época del salvaje oeste americano. Ajedrez sin reglas ni etiqueta. Pensó que esto podría ser una crítica a la situación internacional actual donde aún no se han formado reglas, pero Roosevelt quiso no dar demasiado significado a este juego clásico. El blanco empieza. No lo rehusaré. Como siempre, el comienzo fue con un peón. No tenía un significado particular. Roosevelt eligió el movimiento más conservador y sin riesgos en un momento en que aún no se había decidido nada. El peón de la primera fila, entre sus piezas sacó a Filipinas adelante. Filipinas es ciertamente ambigua. No son pocos los que acogen con satisfacción el gobierno militar estadounidense, y hay quienes realizan movimientos de independencia, pero no se podría decir que esto conduce a una unidad nacional. ¿No será por su confusa historia? Hay muchos chinos de ultramar, no pocos blancos de origen español. Y un cuarto de la población es musulmana. A esto, Nikolai avanzó una torre a través de un espacio vacío entre peones y se comió a Filipinas. Sin embargo, Filipinas es claramente un territorio autónomo. Recuerdo la historia de cómo el ejército revolucionario filipino ayudó a las fuerzas estadounidenses a derrotar a los españoles. Incluso declararon su independencia y establecieron un gobierno revolucionario. Es cierto.
La independencia de Filipinas no se puede detener. O mejor dicho, no habría nada bueno en intentar detenerla. Hay que priorizar la influencia sobre la represión. Mejor mantener relaciones amistosas. En el sudeste asiático actual, además de las opciones de las antiguas potencias occidentales o Estados Unidos, ha surgido un nuevo camino. Prorruso. No hay necesidad de hacer que el imperio parezca aún más benevolente aquí. Entonces, aplicando la misma regla, podemos asumir que todos los países asiáticos, incluida la República de China, son todos iguales. El alfil retira la torre de Nikolai con la letra C grabada. Y no solo eso. A diferencia del peón que se movió conservadoramente, el alfil también se comió audazmente el peón con la letra I que estaba a su lado. Y si es una regla que Estados Unidos y el imperio deben seguir, naturalmente cualquier nación debería observarla. La Indochina francesa, Vietnam, Camboya, Laos. Independencia, al igual que Filipinas. Nikolai asintió como si esto fuera lo correcto. El mariscal Pétain ya lo ha aceptado. Aunque lleve tiempo, Francia liberará todas sus colonias. Bueno, algunas islas o territorios directamente administrados podrían ser diferentes. Podemos discutir más tarde sobre los lugares que ni siquiera están en las piezas. Mientras decía esto, Franklin miró algunas piezas alineadas a un lado que ni siquiera habían llegado a subir al tablero. Si aplicamos esta regla a África, esto sería un caos que ni el imperio ni la metrópoli podrían manejar. ¿Cuán enormes serían la guerra civil y el caos en ese continente empobrecido? ¿Se podrían resolver los resentimientos que son difíciles de expresar incluso como conflictos étnicos, y que aún existen a nivel tribal? En un lugar donde ni siquiera la educación básica, y menos aún la civilización, se ha difundido adecuadamente. Sin embargo, Nikolai sacudió la cabeza mientras personalmente tumbaba una por una las piezas que no habían entrado en el tablero. No hay remedio. Las reglas son reglas. Incluso entre las piezas que están en este tablero existe claramente una jerarquía, así que no podemos excluir a las demás. Seguirán guerras civiles y masacres. Para evitarlo, se necesitaría uso de fuerza más allá de la interferencia en asuntos internos. ¿Ha olvidado la autodeterminación en la que Wilson y yo estuvimos de acuerdo por primera vez? Sí, autodeterminación. Una ruptura política nacional irracionalmente inquebrantable por la compasión o la empatía. Para terminar con la era colonial, incluso esto debe ser abandonado. A esto, Roosevelt asintió lentamente. Él también sabía que la intervención en otros países con excusas como la difusión de la civilización era demasiado anacrónica. Es mi turno. Esta vez me gustaría añadir una regla un poco diferente. Algo que no muere pero tampoco hace nada. En el ajedrez no existe el concepto de descanso. En tu turno, debes mover obligatoriamente una pieza a otra posición, pero Nikolai levantó una pieza específica y la volvió a colocar. ¿Yo tampoco puedo tocarla? ¿Acaso incluso yo, siendo mi pieza, puedo ordenarle que corra a morir? Un peón marcado con M. Está simplemente ahí, como si existiera sin moverse nunca de esa casilla. No sabía que estuviera tan interesado en la región de Oriente Medio. Las negociaciones con Egipto están en tiempo real. A cambio de devolverles la soberanía sobre el canal, obtendremos garantías de uso permanente. Oriente Medio, especialmente los países islámicos cercanos al Imperio Otomano que Rusia derribó directamente en el pasado, sorprendentemente mantenían muy buenas relaciones con el Imperio ruso. Después de todo, este era el único país que no intentaba colonizarlos. Ahora que incluso les garantizaba la independencia, ¿qué país islámico no alabaría al zar? Especialmente Egipto, que fue uno de los países que ayudó al Imperio Otomano. Incluso ahora, Gran Bretaña sigue preguntándose por qué Rusia no gobierna directamente aquí. Repito, no hay monopolios. Es absurdo que una potencia monopolice el mercado de un país específico. Sería más fácil entenderlo como una ley antimonopolio. Algo así. En lugar de incorporar a Egipto al imperio, solo compartirá algo como el Canal de Suez. Gran Bretaña se opondrá fuertemente a esto, pero ¿qué pueden hacer? De hecho, deberían estar agradecidos de que no bloquee el Canal de Suez y les agite por el pelo. Esta regla debe ser aceptada. Roosevelt decidió no tocar esa pieza hasta el final del juego. Entonces yo también quisiera añadir una nueva regla.
No importa presionar la metrópoli británica, pero tocar todos los dominios británicos sería problemático. Están preparando un sistema formal de la Commonwealth, dicen. Aunque sea solo una apariencia, no será una simple fachada. Australia, Canadá, India. Si le dan un poco de fuerza a Gran Bretaña, la suma de esas fuerzas no será pequeña. La segunda propuesta de Gran Bretaña contra la presión descolonizadora. En el pasado, usaron el juego de palabras mandato para decir tonterías como que eran independientes pero mantenían el control directo, pero esta vez, como parece que eso no funcionará, quieren mantener al menos su influencia bajo el nombre de Commonwealth. Ya que el zar no ha movido su pieza, me gustaría añadir otra regla. Si una pieza de ajedrez no se mueve según la voluntad del jugador, debe considerarse ni negra ni blanca. ¿Qué beneficio tiene eso para Estados Unidos? Es imposible que esa pequeña isla domine un mercado de la Commonwealth más grande que su propio tamaño. Ante la declaración descarada de que tenía confianza en convertir la Commonwealth en su propio mercado, a Nicolai le costó contener la risa. Es lo mismo. La descolonización es la liberalización del mercado. La liberalización del mercado significa que el que come es el dueño. Eso significa que solo los países que tienen la capacidad de comer se convierten en potencias. Esta es una ley natural, como la gravedad universal. Un ser con mayor masa atrae con mayor fuerza, y esa fuerza de atracción aumenta aún más su categoría. El método de crecimiento de las potencias modernas a través de la cuota de mercado. Esta es la razón fundamental por la que, desde mediados del siglo XX, los países pequeños no pueden convertirse en potencias medianas, y por qué un país pequeño nunca puede competir contra uno grande. Cuanto más avanza la tecnología y más se liberaliza la sociedad internacional, más fuerte se vuelve esta tendencia. Hasta el punto en que la fuerza que proviene a esa categoría económica eventualmente superará con creces incluso la influencia de las armas nucleares. Un segundo bloqueo ni siquiera sería posible. Ellos eran quienes intentaban acumular todos los bienes del mundo en esa pequeña isla. Deben volver a su forma original. Nicolai decidió estar satisfecho al menos con el hecho de que nunca se unirían con Gran Bretaña para oponerse a Rusia. El juego de ajedrez, que ya superaba una hora, continuó durante 2 horas. Roosevelt estaba empezando a darse cuenta profundamente de que mover una sola pieza consumía una enorme energía mental y que una sola palabra podía pesar tanto. Aunque sabía que este tablero de ajedrez era simplemente una metáfora intuitiva de la situación mundial, no podía hacer ni un solo movimiento a la ligera. Por otro lado, Nicolai mostraba más interés a medida que avanzaba el juego y quería continuar el debate en cada movimiento. Cualquiera podía ver que era alguien que estaba disfrutando. En medio de un agotamiento mental más allá del sudor, de repente surgió una duda. Los reyes que no se habían movido ni una vez después de 2 horas. Aunque parecía extraño que hubiera piezas que no se comían a pesar de poder hacerlo, desordenando el tablero, y que no se hiciera jaque mate aunque fuera posible, era demasiado raro que el rey no se moviera ni una sola vez. Ahora que lo pienso, ¿cuál era la condición para terminar este juego? Implícitamente, ambos no atacan al rey. Eso sería el comienzo de la destrucción mutua, guerra, no paz. Pero no hay temporizador. Por eso el juego no muestra señales de terminar después de más de 2 horas. Ante esto, Roosevelt preguntó sobre las reglas aún no establecidas. Por cierto, ¿cuál es la condición para terminar el juego? Debe haber un momento en que ambos detengan el juego. Fin. Este juego no termina. Mientras los países existan, continuará eternamente. Por ejemplo, mientras Nicolai inclinaba la cabeza preguntándose qué significaba eso, volvió a colocar en el tablero una pieza que había sido eliminada. Esta República de China, que se espera que sea una potencia en Asia. Aunque ahora parezca que no puede hacer nada sin la ayuda de nuestro imperio, se convertirá en una superpotencia en medio siglo. La resurrección de una pieza muerta. Lo mismo ocurre con Alemania. Una vez completada la reconstrucción, será un país más fuerte que Gran Bretaña. Bueno, aunque la etiqueta de nazi permanecerá para siempre. Claramente estaba tumbada al principio, pero después de 2 horas, la G estaba erguida y bien visible. Un juego interminable. La guerra hegemónica que continuará durante el siglo XX. No, incluso después. Aunque al principio era un escenario mundial de posguerra, de alguna manera los 64 cuadros del tablero de ajedrez ahora evocan décadas en el futuro.
Sin embargo, mientras los reyes no mueran, no habrá eliminaciones, así que no se preocupe. ¿No es esa la regla más importante en este ajedrez? Armas nucleares. Ja, ja, ¿no le dije? Que usted es el único jugador que reconozco. Es casi arrogante, pero definitivamente no es una exageración. Él todavía no puede establecer las reglas de este tablero de ajedrez. No, más bien, obtiene continuamente algo con cada regla que el zar añade, pero la expresión correcta sería que no lo entiende. Esa sonrisa. Mierda. Esa satisfacción de alguien que ve más allá de lo que él puede ver lo vuelve loco. Porque no conoce ese futuro. Porque no puede garantizar ese resultado. No, simplemente porque aún no sabe si es un jugador en este tablero o simplemente una pieza. ¿Qué hace? No hace su próximo movimiento. Ni siquiera sabe cuándo llegó su turno. ¿Qué puede hacer exactamente en este tablero? Mientras su mente se complica cada vez más sin poder captar qué debe levantar. Recuerda lo que el zar le dijo una vez. El miembro de la Duma mira hacia los próximos 4 años. La nobleza mira hacia la próxima generación. El experto ni siquiera sabe qué tan lejos en el futuro está mirando. FDR, que pensaba servir hasta 4 mandatos. ¿Hasta dónde estaba mirando exactamente? Ja, ja, así sería una derrota por abandono. Ahora ni siquiera el propio Roosevelt lo sabía. Capítulo 242. Hablando francamente, la liberación de numerosas colonias significa para las grandes potencias la apertura de nuevos mercados. Con abundancia de recursos, incluso con solo poner un pie en proyectos de reconstrucción y establecer buenas bases, es la mejor inversión que garantiza décadas de beneficios. Entonces, ¿quién se lleva esta inversión? La elección de los habitantes locales, que están prácticamente destruidos o sin población consumidora. ¿O la gran potencia meritoria que les otorgó la liberación? Bajo el orden mundial sin guerras proclamado por Rusia, para cualquiera, la respuesta a esta pregunta era la segunda opción. Y esto se convirtió en un factor que movió los pesados traseros de algunos países. Mariscal, lo dejaré todo. ¿De qué sirve tener muchos uniformados en el próximo gabinete? Darlan. De Gaulle, Giraud, Daladier, Vidault, Leclerc. Todos son unos hijos de puta, pero está bien. No diré nada si usted los integra para la unificación nacional. Yo, Franois Darlan, que he confiado toda mi vida en la espalda del mariscal, ¿dudaría por algo así? Seguiré sus órdenes. O simplemente. Pero no podemos dejar tranquilos a esos bastardos británicos. Churchill todavía dice que Catapult fue una operación legítima. Claramente nuestra armada expresó su intención de rendirse y envió múltiples mensajes de radio diciendo que no resistiría. Sí, yo también lo sé, hombre. Yo estuve allí, el brigadier Paymer, a quien usted elogió, murió gritando «Viva Francia» con sus brazos y piernas volados. El almirante Hansul, que era como un pilar de la armada, vive consumido por la culpa y el alcohol desde entonces. Yo, debo hacer algo. O Francia no podía soportar la idea de poder golpear legalmente a Inglaterra. El número 2 del actual régimen de Vichy, Franois Darlan. Era un sobreviviente del ataque británico a la armada francesa que había expresado su intención de rendirse y estaba en proceso de desarme. Tienes razón. Con Inglaterra aún tenemos cuentas pendientes. El actual vicepresidente del Parlamento, ministro de Asuntos Exteriores, ministro del Interior, ministro de Defensa y tomador de decisiones efectivo de cada departamento, así como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas francesas. Ese Darlan deseaba fervientemente que el viejo mariscal le quitara estas cadenas. El poder que llegaría a sus manos después de establecer el próximo gabinete, no lo necesitaba. Él era simplemente un soldado que todavía pasaba noches en vela por los miles de camaradas muertos aquel día y las atrocidades de esos británicos. Darlan, desde los inicios del régimen de Vichy, creía que la Alemania nazi fue en realidad creada por la estúpida Inglaterra. Y esto no era del todo incorrecto. Si Inglaterra hubiera sido un poco más activa en presionar a Alemania. Si hubieran controlado su aumento de armamento y fortalecimiento militar. Si al menos no hubieran tomado partido por el Führer en algunas reuniones. Entonces este régimen de Vichy nunca habría existido. Como dijo el zar, el mariscal Pétain estableció el régimen de Vichy por necesidad.
Ahora ese régimen de Vichy había regresado a París y pronto se realizarían elecciones parlamentarias. Era natural que él, como militar, se retirara. Solo el noble mariscal Pétain permanecería en la cúspide del gabinete para reconstruir la nación. Y él. Neutralizaremos inmediatamente todas las oficinas del gobernador británico en la península arábiga. Si resisten, se permite abrir fuego. Este es un noble camino hacia la paz. Se levantó para vengar la indignación de sus camaradas caídos. Francamente hablando, con la nación caída por el levantamiento de la Alemania nazi, ¿qué francés se opondría a esto? Si pudieran, pagarían miles de millones a Rusia para quemar todas las oficinas de gobernadores británicos en cada rincón. Esto era insoportable. Igualmente Grecia. Protegimos la patria de aquel frente eslavo durante 20 años. Porque Inglaterra nos prometió el Mediterráneo. ¿Y qué nos queda ahora? Cuando nos necesitaron, agotaron nuestros ejércitos en el norte de África e Italia. Y cuando pedimos que garanticen nuestros intereses, se hacen los desentendidos. Ah, maldita sea, ¿y si nos quedamos con todas las islas rocosas al sur de Sicilia? ¿Ampliamos nuestras aguas territoriales? España. Gibraltar, debería ser devuelto, ¿verdad? Estos hijos de puta se entrometieron en la guerra de sucesión hace 200 años y se llevaron solo la entrada al Mediterráneo. El Tratado de Utrecht queda anulado desde hoy, cabrones. Si les molesta, que haya guerra. Oh. Pero el gran zar dice que no habrá guerra entre las grandes potencias. ¿Qué pueden hacer entonces? ¿Y? Estados Unidos. El zar acordó darnos armas nucleares. No, más bien desea que Estados Unidos tenga muchas armas nucleares y esté del lado opuesto al suyo. ¿No estará loco el zar? Parece que considera las armas nucleares como el último recurso, con un poder de restricción más fuerte que cualquier tratado. Para imponer su visión del orden de posguerra, está dispuesto a entregar armas decisivas incluso a manos de países competidores. No podía quedarse en Berlín para siempre, así que Roosevelt, de camino a casa después de establecer las bases con eventos y tratados, intentó aclarar en su mente la estructura de posguerra tras incontables reuniones privadas con el zar. África se congela y Asia se descongela. Y Europa, se unifica. Dividiendo el mundo en estas grandes áreas, el actor principal en Japón sería claramente Estados Unidos, y Alemania se recuperaría con la ayuda de Rusia. Había dos razones para esta estructura. Primero, Japón para controlar la enorme nación de la República de China. Y Corea. Segundo, la caída de Inglaterra, que había dominado un siglo desde Napoleón. Y si insertamos Oriente Medio, el Mediterráneo, Sudamérica y Oceanía en esta firme estructura de posguerra. Está bien. Estoy bien. Solo me dio un leve dolor de cabeza. Cada vez que intenta dibujar el mapa mundial futuro en esta pequeña cabeza, le duele. Siente como si su cabeza se comprimiera y sus ojos se inyectaran de sangre. Como si fuera información no permitida para él, Roosevelt, por alguna razón, encontraba difícil ver más allá. Bueno, al menos hay que dar los primeros pasos. Bien, cuando regrese, prepararé la formación de la Unión Norteamericana. ¿Piensa debilitar la mancomunidad británica? Cuando un león deja su piel, ¿quién la desperdiciaría? La alianza entre Canadá, México y Estados Unidos propuesta constantemente desde mediados del siglo XIX, pero nunca formada por razones puramente políticas, étnico-históricas. Considerando que son mutuamente socios comerciales principales, no hay razón para no hacerlo. La Unión Norteamericana que mostró posibilidades nuevamente después de la Primera Guerra Mundial, pero parecía imposible tras el bloqueo británico después de la Gran Depresión. Si no puede aprovechar esta oportunidad que el zar le está sirviendo en bandeja, no merece ser presidente. El sol se está poniendo. Esta vez, el ocaso también se acerca para Inglaterra. Ahora solo les queda el frío invierno de las tierras heladas. Lo hizo. No fue algo tan grande, solo un pequeño movimiento que apenas dejaría una marca en el mapa, pero de todos modos, lo hizo. No, esto es, digamos, un error. Definitivamente no es que el imperio de Corea, lleno de expansionismo o nacionalismo, esté intentando ese acto bárbaro de invadir un país vecino. El estrecho de Corea-Japón debe ser protegido, ¿verdad? La isla de Jeju está más lejos que esto, así que esto debería estar bien, ¿verdad?
Desde el punto de vista del Imperio ruso, Corea, que limita con Taiwán, Japón y todas las costas de la República de China, es un punto estratégico militar natural, pero pensemos desde la perspectiva de este autoproclamado Imperio de Corea. Apostaron todo en esta guerra, pero no obtuvieron nada. ¿Compensaciones? Japón, al rendirse incondicionalmente, logró una rendición sin compensaciones. De todos modos, el proceso de reconstrucción posterior a la guerra allí sería en sí mismo un interés mayor que cualquier compensación. Entonces, ¿cuáles son los logros del primer ministro Syngman Rhee, que incluso ignoró la monarquía y se apoyó en el ejército? Que las fuerzas imperiales sigan estacionadas en el país es un gran logro en cierto modo. Recibimos compensación por participar, pero no es una gran suma. De todos modos, el Imperio de Corea no tomó las armas por dinero sino para hacer valer la justicia en el lejano oriente. Entonces, ¿qué obtuvimos? En las guerras modernas, las ganancias son dinero y territorio, y en la era contemporánea, reconstrucción y gestión posguerra. La reconstrucción es la mejor inversión, ya que implica participar en toda la industria desde la infraestructura hasta todo lo que se construye sobre ella. ¿Pero este país pobre ayudando en la reconstrucción de otros países? ¿No deberíamos ser nosotros quienes recibamos ayuda? ¿Cuándo ha sido este país rico y poderoso? Ahora solo somos un país pobre pero militarmente fuerte. ¿Se podría decir que su papel desapareció porque la guerra en Asia terminó demasiado pronto, o simplemente que con la aparición de las armas nucleares, el estándar de poderío militar se disparó hacia el cielo? De cualquier manera, esta península coreana parece que solo quedará como una ubicación geográfica para la seguridad del lejano oriente. Por eso lo hizo. Invasión de Tsushima, esto debería estar bien, ¿verdad? Honestamente, creo que Corea podría tomar al menos esto. A ver si la prefectura de Shimane se atreve a seguir llamándola Takeshima. Ahora nosotros llamaremos a Tsushima Daimado y la incorporaremos a la provincia de Gyeongnam. Honestamente, debería haber al menos este tipo de logro. Incluso para comerse una pequeña isla en medio del estrecho de Corea-Japón, el primer ministro se rompió la cabeza hasta casi quedarse sin los pocos cabellos que le quedaban. Pensemos. Si se despliegan armas nucleares tanto en Japón como en Corea, ¿cuánto aumentará el valor de este estrecho? El valor del estrecho. Además, si añadimos la lógica de bloques, definitivamente Corea y Japón nunca podrán ser vecinos amistosos en el futuro. No, no solo estos dos países, sino que incluso con la República de China, el lejano oriente nunca podrá llevarse bien, ni aunque muera y resucite. Esta historia del lejano oriente, mucho más antigua que el viejo continente y el nuevo mundo. Incluso si quitamos el elemento étnico y el ultraderechismo, y pensamos solo en los futuros sistemas políticos, sigue siendo así. Japón, que perdió 6 ciudades y una capital pero nunca renunció al sistema imperial. Por otro lado, la Casa Imperial Coreana, que apenas sobrevive con el apoyo de los ancianos rurales tras el impactante escándalo de corrupción imperial malversación de compensación de guerra por el emperador Gojon. Se puede decir sin duda que estos dos países nunca podrán caminar por el mismo camino. Con el paso del tiempo, este imperio de Corea se convertirá en la República de Corea, fortaleciendo solo el espíritu del pueblo coreano. Y ese país, aunque se le implante la democracia, eventualmente volverá a sumergirse en su característico la nación Yamato es superior. La República de China. ¿No hemos visto cómo ese continente ha absorbido a todas las etnias durante los últimos miles de años? Aunque cambie el país, el sinocentrismo nunca muere. En conclusión, al menos en la mente de Syngman Rhee, era difícil imaginar que la República de China, Corea y Japón se unieran para enfrentar a Occidente, o que Estados Unidos creara una Unión Asiática como está formando la Unión Noreuropea. Esto es simplemente como un instinto grabado en los genes de estos tres países. Por eso eligió Tsushima. De todos modos, aunque comercie con Japón, nunca llegará a ser una alianza. Asimismo, desde una perspectiva de bloques ampliada, los dos países se dividirán en un país prorruso y un país proestadounidense. Y Asia nunca tendrá motivos para unirse. Parece que Estados Unidos desea que nos retiremos una vez que finalice el desarme de Tsushima. Lee Dong Yeon, ¿acaso no sabes que históricamente el señor de Tsushima siguió las indicaciones del gran rey de Jogangeon, Taejon, incorporando Tsushima a Joseon y recibiendo un salario como funcionario, cumpliendo con el ejemplo de Pyongyang?
¿No es eso demasiado antiguo? Silencio, Tsushima es originalmente nuestra tierra. Ahora solo queda insistir en ello. Por supuesto, si un país pequeño se enfrenta ambiguamente al líder de los aliados presumiendo de ser amigo del Imperio ruso, podría convertirse en un ejemplo para la paz de ambos bandos. El Ejército Nacional irá hasta Okinawa. Allí, ¿no están las fuerzas estadounidenses llevando a cabo el desarme ahora mismo? Hay prisioneros de guerra del Imperio de Corea capturados allí. Como primer ministro, no puedo permitir esto. De todos modos, si va a ser castigado por meterse ambiguamente, usará la táctica de avanzar 2 pasos y retroceder 1, haciendo un gran avance y retirándose adecuadamente. Si va allí, será expulsado y severamente reprendido. Lo sabe. De todos modos, Corea no desempeñó un papel importante en esta guerra. A lo sumo, lo que hizo bien fue resistir para que la península no fuera ocupada. Esto también lo sabe bien. Pero a veces, un país inmaduro como un niño actúa aún sabiendo que será castigado. De todos modos, el Imperio ruso no puede abandonar este país. Corea y Japón son la primera línea de ambos bandos, como rompeolas instalados en Asia. ¿Qué tiene de malo para Rusia que ese rompeolas sea más grueso? Si no puede ir al norte, irá al sur. Para que el Imperio de Corea se convierta en la República de Corea, él todavía necesitaba más logros. Capítulo 243. Después de que una tormenta arrasara Berlín, mientras el proceso de reorganización continuaba en serio, Nikita estaba abrumado. Primer ministro, ¿realmente planea entregar Gibraltar a ese dictador español? Por supuesto que no. Aunque devolvamos la soberanía, debemos convertirlo en un lugar que nadie pueda controlar. Debemos organizar y preparar el despliegue de una fuerza multinacional. ¿Y su padre no dijo nada al respecto? El zar dijo que delegaba los asuntos menores. La dirección estaba decidida. 1. Desmantelamiento colonial. 2. Colapso de la libra esterlina. 3. Expansión en Oriente Medio, Asia y Europa Occidental. La hegemonía es, en última instancia, el poder que un país extiende más allá de sus fronteras. Para que ese poder no se derrumbara, el imperio ahora debía, en contraste con su neutralidad anterior, poner un pie en todas partes. Aquí surgían los problemas. Para desarrollar una política amistosa con Oriente Medio, tendríamos que devolverles Jerusalén. La resistencia de los judíos nacionales no será pequeña. Aunque se hayan establecido en el imperio, si religiosamente entregamos Jerusalén al Islam, muchos de ellos se transformarán inmediatamente en radicales. Aunque el zar había declarado la estabilidad e independencia de Oriente Medio, esto llevaba inmediatamente a la resistencia judía. Hong Kong y Taiwán, ¿realmente tenemos que entregarlos a la República de China? ¿No podríamos quedárnoslos nosotros? Eso es ambiguo. Tentadoras concesiones e islas abandonadas por Inglaterra. ¿No deberíamos dividir y gobernar Japón como hicimos con Alemania Oriental y Occidental? Haré que el Parlamento apoye la gobernanza dividida inmediatamente. Después de todo, fue nuestro imperio quien derrotó a Japón, ¿por qué deberíamos ceder ante esos advenedizos del nuevo continente? Y además el manejo posterior de otros países del eje. Estos eran los problemas que surgían a pesar de haber pausado el asunto de África y relegado a Italia y Europa del Norte. Nada era fácil, y un solo error podría volver al imperio con intereses décadas después. Mientras tanto, con las cabezas de las grandes potencias sumergidas en el lodo, los países de segundo nivel comenzaban a asomar la cabeza. Holanda ha enviado tropas a las Indias Orientales. Dicen que ayudarán con el desmantelamiento colonial, pero cualquiera puede ver que planean una guerra en el archipiélago de las Indias Orientales. ¿Qué está haciendo el comandante del Extremo Oriente? ¿Me estás diciendo que mientras observamos con los ojos bien abiertos, las fuerzas del Imperio de Corea fueron a Okinawa? ¿Tengo que escuchar esto del embajador estadounidense? Los polacos están empezando a hablar de independencia, ¿cómo lo manejamos? El ejército de Polonia Libre dice que históricamente la frontera polaca estaba a 15 kilómetros de Berlín. ¿Qué debemos hacer con la rebelión en India? ¿Dejamos que los británicos la supriman por su cuenta o enviamos nuestras propias tropas? Si lo dejamos así, no solo se levantarán los hindúes, sino también los musulmanes, sikhs y budistas. Ahora que los países poderosos como Estados Unidos y Gran Bretaña se estaban retrayendo mientras vigilaban a Rusia, algunos países comenzaban a moverse rápidamente.
En medio de todo esto, la peor noticia llegó a Nikita. 3 años. ¿Perdón? Quizás 2 si es breve. No, espere un momento. Zar. Padre. ¿Qué está diciendo? ¿Qué más podría estar diciendo? ¿A mi edad debo seguir sentado aquí hasta volverme senil? Si todo está hecho, yo también necesito descansar. La abdicación de Nicolás. En Europa, un emperador normalmente no puede ceder el trono hasta que está a punto de morir. Esto no solo significa que no puede compartir el poder entre sus hijos, sino que para entregarlo antes de morir debe haber una razón válida. Generalmente ocurre cuando una casa real está vacante o cambia para la sucesión. Aparte de eso, están los problemas de salud mental o la deposición, pero esos son temas aparte. Veamos, si fijamos una fecha, 1945 sería mi 50º aniversario en el trono. Ese momento sería bueno. Quedaban aproximadamente 2 años y medio. Hijo mío, solo me haré responsable durante 2 años más. Ah. Al ver la expresión ya aliviada de su padre, Nikita se dio cuenta de que esta era una realidad que no podía cambiar. Realmente solo le quedaban 2 años de período de gracia durante los cuales podría implementar políticas con autoridad absoluta, que nadie podría refutar, y sin asumir responsabilidad por ellas. Al salir del despacho de Nicolás, Nikita fue directamente a buscar a Beren. Ministro de Relaciones Exteriores Beren. Cesarewitch, parece que, ha tenido algunas dificultades. Han pasado muchas cosas. Pero más importante, ¿podría ir inmediatamente al Extremo Oriente? Jaja, parece que el problema requiere una solución urgente. Solo dígame. El primer ministro y yo recogeremos los frutos. Polonia. India. Extremo Oriente. Sea lo que sea, debe resolverse ahora. Vaya y dígales que el gobierno imperial absolutamente no, permítame reformularlo. Si se quedaba de brazos cruzados, todos estos problemas llegarían al comienzo de su reinado. Dígales que no es el gobierno imperial, sino el zar quien no tolerará la expansión territorial. Eso es todo lo que necesito decir. Si voy, significa que hay otra razón. Primero diga eso y luego negocie. Si no escuchan, ¿puedo movilizar al ejército? Lo autorizo. Observar y persuadir ya no es necesario. El manejo posterior a la guerra del imperio debe terminar en 2 años. Beren comenzó por darle una buena bofetada a Holanda. ¿Golpearlos directamente? No. Holanda es un antiguo país de tierras bajas. Tienen a su propio matón designado para eso. Una investigación sobre la colaboración de Holanda con los nazis es un procedimiento absolutamente necesario. El transporte marítimo holandés fue utilizado por la Alemania nazi. Alemania comerció con Europa del Norte usando moneda holandesa en 1938, y finalmente un gran número de tropas nazis se estacionaron en Holanda para bloquear a los aliados. ¿Aún así dicen que la reina Guillermina es intachable? ¿Aún así dicen que el partido antirrevolucionario dirigido por el primer ministro de GR es inocente? Un nombre tan inmundo desde el principio. Una crítica del noble jefe de Estado Petain. Holanda, paralizada de un día para otro. Después, Beren se dirigió directamente a Anyuan. Entró en el edificio gubernamental construido justo al lado del Palacio Gyeongbokgung del Imperio de Corea y confrontó directamente. ¿Acaso el Imperio de Corea quiere convertirse en un principado del imperio? ¿O quiere convertirse en la República de Corea? ¿Qué? Había llegado el momento de extirpar la herida supurante a pequeña península. Sabía que sería reprendido. Si esto se dejara pasar, sería como si el imperio admitiera abiertamente ante Estados Unidos: somos un país incompetente que no puede controlar ni siquiera una pequeña península en el Extremo Oriente. ¿Cómo podría el imperio quedarse quieto? Sin embargo, esto no lo había previsto. ¿República? Jaja, debería llamar a un nuevo intérprete. Parece que aprendí inglés deficientemente. No diga tonterías. El odio a la monarquía de ustedes, los provenientes de la Asociación de Independencia, es un hecho conocido por todo el mundo. Podría retirarse de Okinawa. Sí, tomarse ese lugar no tiene sentido. No hay base histórica y, pragmáticamente, no beneficiaría ni a Estados Unidos ni al imperio. Veamos, este país ya avanza hacia una república, más exactamente, hacia un gobierno parlamentario. La descentralización parece haber sido abandonada, pero como el país es pequeño, no importa.
Históricamente, también ha sido un estado bastante centralizado. ¿Verdad? Pero falta una razón decisiva. El emperador anterior, que gastaba el presupuesto nacional como su billetera personal, de todos modos murió, y su hijo no tiene ninguna culpa. No, ni siquiera tuvo tiempo de cometer errores. El parlamento y el gobierno se llevaron todo el poder. Exactamente. La principal razón por la que el imperio de Corea no puede convertirse en república ahora. El emperador actual no ha hecho nada malo. La vieja generación sin educación todavía dice, ¿no sería vergonzoso abolir la casa imperial con nuestras propias manos? Esto solo sería posible cuando las generaciones cambien y se revele que la casa real de Joseon es completamente inútil. Sobre todo. Pensaba que el imperio se opondría. Desde la época en que se enviaba a la brigada de vanguardia coreana, el emperador Gojong era prorruso. La emperatriz lo era desde el principio. El emperador Gojong, que probó diferentes alianzas antes de apostar finalmente todo a Rusia. Como las acciones estadounidenses de los locos años 20, esta pequeña inversión fue demasiado grande. Lo suficiente como para cambiar el destino de este pequeño país. Este país tiene pocos recursos naturales, poca población y aún menos territorio. El imperio no entenderá cuán gran logro es una isla tan pequeña. Lograr un contraste entre la competencia del gobierno y la incompetencia de la Casa Imperial para cambiar el país, primer ministro Lee, parecí demasiado ingenuo. A pesar del reconocimiento de Syngman Rhee, Beren lo miró con dureza. No es eso, más bien esperabas que nuestro imperio abandonara a la Casa Imperial de Joseon. Desde el punto de vista de Beren, este hombre astuto como una serpiente no creía simplemente que si el gobierno es competente, puede cambiar el sistema nacional con el apoyo del pueblo. Eso es una historia demasiado trivial, que ni siquiera aparecería en los libros de texto. ¿En qué mundo una revolución no derrama sangre y una reforma no conlleva dolor? ¿Dónde existe algo así? Una revolución siempre debe tener a alguien que sea purgado, y una reforma debe ir acompañada de dolor. En ese sentido, la razón por la que hizo algo que lo pondría en la mala lista del imperio no era simplemente para ganar el apoyo de su pueblo, sino con la esperanza de que el imperio abandonara a la casa imperial de Joseon con sus propias manos. Sin embargo, todo esto fue un gran malentendido. Primer ministro Lee, parece que hay un malentendido, pero al zar no le importa si este país es Goryeo, Joseon o Daean. ¿Por qué? De todos modos, a sus ojos, esta península es una base de armas nucleares. Como usted dijo, ¿qué valor tiene este país, al menos por ahora? Pensaba que el imperio, que está llevando a cabo una reorganización a escala continental, se preocuparía por un país tan pequeño. Pero si quiere cambiarlo, realice elecciones. Las elecciones no funcionarán. Aunque las masas ignorantes ya no apoyan a la Casa Imperial, tampoco desean su abolición. Superarían el 50%. Pero en el momento en que sea abolida, este país volverá a dividirse. Incluso en aquella isla, lucharon durante todo el siglo XX por si debía ser una república o una monarquía mientras mantenían el sistema imperial. ¿Repetiríamos eso? Esto no puede lograrse sin un abrumador consenso nacional. ¿Y si, por casualidad, se impusiera a la fuerza? División. Aunque la Asociación de Independencia tuviera la mayoría en el Parlamento, no es por casualidad que esos miembros de la Asociación Imperial, como cucarachas, todavía llevan insignias parlamentarias. Más logros. Más apoyo. Y tiempo. Incluso si estas tres cosas coincidieran, quizás podría abolirse en unos 20 años. ¿Y pretendes mantener el poder como partido mayoritario gobernante a ese momento de abolición? Por supuesto. Aunque no era un puro patriotismo, el primer ministro Syngman Rhee creía sinceramente que esta era la única solución, y Beren también encontraba difícil refutarlo. Sin embargo, si de todos modos va a hacerse en una década, realice elecciones este año. Como dije antes, eso no es. No estoy diciendo necesariamente que deban ser elecciones justas. Como dije, el imperio no tiene el lujo de esperar a que la autocorrección y el desarrollo ocurran naturalmente en este pequeño país. ¿Elecciones fraudulentas? Parece que todavía no entiendes cómo funciona el mundo. Este caos terminará en 2, a lo sumo 3 años. Una vez que termine el manejo posterior a la guerra, será imposible cambiar el sistema nacional. ¿El imperio toleraría esto?
Nosotros no sabríamos nada. No estamos interfiriendo en asuntos internos. Si realizara elecciones fraudulentas y fracasara, ¿entonces? Entonces este país realmente podría dividirse en dos y no sería extraño que estallara una guerra civil como la guerra civil estadounidense. Incluso si no llegara tan lejos, la estabilidad actual definitivamente terminaría. Pero si tuviera éxito, la República de Corea y un sistema republicano. Y él no sería el primer ministro de la República de Corea, sino su primer presidente. Jefe de Estado. El líder de la nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Piénselo bien y decida. La responsabilidad es suya. Sea cual sea la forma en que exista este país, la relación con el imperio no cambiará. Con este permiso que no era permiso de Beren, elecciones, elecciones, elecciones. Después de reflexionar durante días, Syngman Rhee. Con la desaparición de la antigua nación de Qin que oprimía a Joseon y el sistema imperial japonés vuelto nominal, es hora de que el imperio de Corea dé un paso adelante hacia la democracia y el gobierno parlamentario. El 19 de abril, el imperio de Corea realizará un referéndum nacional para abolir el sistema imperial. Apostó nuevamente. En el juego de apuestas, si no te atrapan, eso es habilidad, ¿no? Si te atrapan. Ya pensaremos en eso cuando llegue el momento. Como un jugador nato, no podía resistirse a esta tentación. Capítulo 244. El núcleo es el futuro. A pesar de que la batalla decisiva que apostó el mundo entero Eje versus aliados terminó en un año gracias a la hora eslava, esta verdad permanece inmutable. Lo confirma la patética figura de una potencia hegemónica que dominaba Asia y que no pudo resistir 2 semanas antes de gritar: si solo salvan el sistema imperial, les daremos todo. A partir de ahora, el mundo se dividirá en dos. Países con armas nucleares. O países sin armas nucleares. Todos lo dicen. Que su propio país también debe armarse con armas nucleares. Que sin esto, no sería extraño que la nación colapsara en cualquier momento. Por supuesto, esta es una verdad sin la menor falsedad, pero todos tenían un malentendido. ¿De qué sirve obsesionarse con las armas nucleares? Si no se pueden usar, solo son objetos que despilfarran dinero. ¿No es eso lo que Su Majestad creó? Para que todos abandonen las colonias y mercados y se concentren únicamente en eso. Así es. No lo negaré. La razón por la que tuvimos que lanzar 9 bombas nucleares fue precisamente por esto. Un caso real donde una bomba hace desaparecer una ciudad, 3 hacen desaparecer un país, y 9 hacen desaparecer cualquier potencia. Todos deben haberlo sentido al ver lo que solía ser Japón. Ante ese impactante resultado, lo que todos realmente olvidaron. Claramente declaré que no habría guerra. Debieron pensar que esto no se aplicaba a ellos. Rusia también es, al final, una gran potencia. Todos olvidaron el hecho de que este país también está obligado por mis palabras. Porque todavía soy el zar. Porque parece que desarrollaré este imperio sin fin por 1000 o 10.000 años y me lo comeré todo. Por eso quieren al menos asegurar un boleto de supervivencia mínima con esas armas nucleares. Cuando todos se acostumbren al miedo de las armas nucleares, volverán a la realidad. Reconociendo que no tienen razón para destruir con sus propias manos la hegemonía construida por la patria. Para entonces, la hegemonía ya estará establecida. Realmente parece que Su Majestad está usando esta arma de una manera inimaginable. Jaja, Román, ¿qué estás diciendo? Fuiste tú quien me sugirió construir una base nuclear en Francia. Ahora todos guardan silencio porque estamos pasando por la reconstrucción posterior a la guerra y el proceso de aplastamiento-desmantelamiento de Inglaterra, pero con el tiempo, la respuesta surgirá. Las armas nucleares no pueden reemplazar a las armas convencionales. ¿Por qué? Porque son demasiado poderosas. Al final, tendrán una potencia explosiva decenas o miles de veces mayor que ahora. Es decir, estas armas nunca volverán a usarse. Para eso, yo, un zar sin igual en este imperio, impuse todo tipo de condiciones que incluso a mí me resultaría difícil cumplir nuevamente. ¿Y si se rompieran estas reglas? Entonces sería la Tercera Guerra Mundial. Soy demasiado viejo para prepararme para un supuesto que se acerca a cero, así que dejemos esto para las generaciones futuras. Ahora, mientras el mundo está distraído con las armas nucleares, es tiempo de recoger las cosas dulces.
Una calle con edificios de ladrillo ingleses de más de 200 años. 10 Downing Street. En la residencia del primer ministro, Churchill, quien pronto sería expulsado, no podía hacer más que observar con sus propios ojos la nube oscura que se cernía sobre Inglaterra. Pronto habrá elecciones parciales. Prepárese. No tengo intención de renunciar. Dame otra oportunidad. Mire, primer ministro. Gracias a usted, el Partido Conservador está destrozado y los izquierdistas radicales están a punto de tomar el poder, y me pide otra oportunidad. Yo haré el juramento del 43º primer ministro. Soy Winston Churchill. El primer ministro mafioso de Inglaterra. Un experto de la Marina Real. TSK, todavía no ha entrado en razón. Quien vive por la espada, muere por la espada. Winston Churchill, que tomó el poder debido a la incompetencia de Chamberlain, ahora tenía que experimentar cómo su propia incompetencia quedaba expuesta ante todo el mundo. Su vida política, que consistía en ser convocado al Parlamento cada día solo para ser golpeado, estaba cerca de cero. ¿Realmente nunca patrocinó al Partido Comunista Chino? Si no es así, ¿por qué se niega a la investigación de los hechos? Como dije antes, fue una elección inevitable para la seguridad nacional. Debido a usted, la República de China recuperó Hong Kong y los derechos de autonomía de las concesiones, y todavía dice eso. Un primer ministro conservador convertido en padrino del Partido Comunista. Primer ministro. Soy el periodista Arthur del Daily Mail. Considerando el fracaso diplomático con Rusia, la deserción de Francia, un viejo aliado, y las relaciones con Alemania después de la reconstrucción, se rumorea que Inglaterra está esencialmente sufriendo un bloqueo continental del siglo XIX en el siglo XX. ¿Podría comentar sobre esto? El sistema aliado está intacto. Con el colapso del eje, la estructura de tres bandos simplemente se ha convertido en dos. Se dice que el zar mencionó el gran juego en la conferencia, ¿acaso no está admitiendo la derrota? El gran juego fue claramente ganado cuando Nicholson negoció con el primer ministro Sergei Witte. Nosotros ganamos, y Rusia lo reconoció firmando un tratado. Así que no lo admite. La crítica de que es un idealista que va más allá hacia el delirio. ¿Qué hijo de puta? Un primer ministro que, a pesar de ser del país victorioso, pierde todas las colonias y lidera el colapso del sistema de bloques existente y la caída del valor de la moneda. Si te sientes tan injustamente tratado, ¿por qué no revelas todo el contenido del servicio secreto de inteligencia? Señaló a Rusia como el cerebro detrás de la rebelión india. ¿Qué opinas sobre las opiniones de que esto es una lógica de bloques obsoleta? A pesar de que la guerra ha terminado, Francia todavía no ha abierto una embajada en Inglaterra, y el comandante en jefe Darlan incluso atacó la oficina del gobernador en el norte de África. Preguntas interminables que lo cuestionaban y probaban. Eventualmente, incluso la responsabilidad del sistema podrido de este pequeño país que alguna vez gobernó un tercio del mundo recaería sobre él. Simplemente nació en la época equivocada. Justo tenía que ser el gobierno después de Chamberlain, tenía que luchar contra la Alemania nazi. Era el momento en que la tierra congelada se derretía y el viejo monstruo emergía. Simplemente porque la era colonial había llegado a su fin. Por eso. Ya era difícil discernir si eran palabras para engañarse a sí mismo para que su ego no colapsara, o si realmente lo creía. Pero de todos modos, Churchill lo proclamaba así. Tenía que hacerlo. A este ritmo, podría activarse el derecho a solicitar información por actos antipatrióticos. Si esto se activa, supongo que los parlamentarios de la oposición y periodistas examinarían cada página de documentos del gabinete de guerra. Eden, lo sé. Primer ministro, retirarse en silencio también podría ser una opción. Dejemos que esto quede enterrado y pasemos la nueva era al siguiente líder. No puedo hacer eso, es injusto, Eden. ¿Acaso te han ofrecido el liderazgo del Partido Conservador? Todavía no he aceptado. Maldición. Anton Eden, reconocido por sus contribuciones a la participación de Estados Unidos en la guerra y a la diplomacia colonial y de los dominios británicos. Ante la idea de que alguien que una vez estuvo bajo su mando podría reemplazarlo, Churchill no podía felicitarlo ni siquiera por cortesía. Su gabinete ya se había hundido a mitad del camino. Montgomery estaba haciendo juegos mediáticos, afirmando tardíamente que el gobierno incompetente interfirió con su autoridad de mando, y si resistía más, incluso la Casa Real, que le había otorgado autoridad ilimitada durante el gabinete de guerra, lo expulsaría.
No. No me importa ser expulsado. Pero este país absolutamente no puede colapsar así. Churchill, que ahora consideraba esta lucha desesperada como patriotismo, no podía rendirse hasta el final. Volvamos a analizar todo, uno por uno. Seguramente debe haber al menos un elemento que pueda darle la vuelta a la situación al final. Incluso si no lo hubiera, para evitar ser expulsado impotentemente como primer ministro, Churchill hizo trabajar su cerebro rápidamente. Armas nucleares. Sí, empecemos a pensar desde aquí. Aunque esto sería un espejismo inalcanzable para naciones pequeñas, es diferente para las grandes potencias. Es algo que obtendrán uno tras otro con el tiempo, observando las reacciones de Rusia. Es decir, les guste o no, Rusia ya ha puesto esto en la mesa de negociaciones como un artículo negociable, y a partir de ahora, inevitablemente habrá compradores. En ese sentido, primero Francia y Estados Unidos. Estos dos países definitivamente obtendrán armas nucleares en un futuro cercano. ¿10 años? No. 5 años. A lo sumo, 5 años. Considerando que la reconstrucción posterior a la guerra terminará en 10 años, no es suficiente para explotar al mundo entero con esa arma durante 10 años. Entonces, ¿qué pasa si Inglaterra la obtiene? Robo de tecnología. El intento es posible. Sin embargo, ahora mismo Rusia es del tipo que golpearía a todos indiscriminadamente si uno solo fuera atrapado, así que es difícil por ahora. Y el desarrollo, no se sabe cuánto tiempo tomará. En cualquier escenario que imagine, Inglaterra definitivamente no la obtendrá en 5 años. En el peor de los casos, podrían no poseerla oficialmente, sino solo extraoficialmente. Reflexionando sobre la vida de Nicolás Romanov. Un joven que se convirtió en zar de un gran imperio a los 27 años. ¿Cómo lideró la edad de oro del imperio? El milagro que duró medio siglo. Todavía está en curso. Incluso los periódicos del Imperio Británico, siempre arrogantes y críticos, estaban completamente cautivados por cada paso de este gigante histórico. Esto no debería ser así. Solo porque esa persona es un poco alta, si intentan refugiarse en su sombra, tendrán que permanecer agachados para siempre. Cuanto más lo alaben, más tiempo le dan a Rusia para establecer su hegemonía. ¿Por qué los ciudadanos de este país no lo entienden? Son todos unos idiotas que han entregado un ojo a Rusia, excepto él. Incluso esa Alemania nazi se levantó de rodillas en esas terribles condiciones, ¿por qué todos solo piensan en arrodillarse? Después de concluir en todas sus dudas que al final, tengo que hacer algo más, y reflexionar nuevamente. La guerra nuclear nunca volverá a ocurrir. Esto solo puede usarse por el zar actual, nadie más. ¿Cómo es el zar quien creó las armas nucleares y las usó bajo condiciones que ninguna nación se atrevería a refutar, ni siquiera el actual Cesarevich podría usarlas? Puedo verlo. No todo, pero. Es realmente tenue, pero. Puedo ver un poco. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Significa que la estructura establecida por el zar actual continuará durante los próximos 100 años? Interpretemos la situación en orden inverso. Futuro, presente, pasado. Entonces. Solo necesito aguantar 5 años. ¿Cómo, exactamente por qué, con quién y qué tipo de respuesta? No lo sé todo. Realmente no lo sé bien, pero su instinto político, formado a lo largo de décadas en la arena política, grita. Que a diferencia del pasado, el bloqueo continental en el futuro no puede durar mucho tiempo. Que esta es una batalla que incluso Rusia abandonará después de calcular pérdidas y ganancias. Porque solo así la facción libre y la hegemonía rusa pueden coexistir, y el impulso para el desarrollo de la nueva era puede funcionar bien. Y con esta premisa, si volvemos a estructurar el orden mundial, no es una batalla de 3 bandos. Eje, eslavo y aliados. Aunque antes pudo haber sido una lucha a 3 bandos, ahora no lo es. ¿Una batalla de 2 bandos? No, tampoco es eso. Superpotencias. Estados Unidos y Rusia. Y los restos debajo de ellos. Así es como se puede resumir. Norte de África. Asia Occidental. Sudamérica. Hace apenas 5 años, solo Alemania tenía un valor de mercado mayor que toda África, así que dejemos de lado esos países. Eden. Primer ministro, ¿qué sucede? Ese análisis sobre el Führer Adolf. Ya sabes, esa obsesión con el superhombre.
Ese hombre propuso la cría de humanos con buena sangre para crear el Übermensch, pero sabe que eso es supremacismo racial extremo. No, no eso. La razón de ese experimento. La razón fundamental por la que ese hombre quiso crear un segundo Nicolás y convertirlo en el próximo Führer. Primer ministro, ¿de qué está hablando? Maldición, no digas que el Führer admiraba a Nicolás y por eso hizo experimentos humanos. No es eso. Ah, Eden, este hombre tampoco se acercó ni un poco a la verdad. La razón por la que el Führer se obsesionó extremadamente con el experimento del superhombre. La razón por la que este hombre, Adolf Hitler, fue personalmente a Petrogrado para tener una audiencia con Nicolás y decidió ir a la guerra en un estado de preparación insuficiente. Finalmente, la verdadera razón por la que tuvo que abrir el frente oriental a pesar de haber ganado en el frente occidental. El Führer había visto esta estructura. No, para ser exactos. O tal vez quería poner a su país en esta estructura. Por ejemplo, las superpotencias, Rusia y Alemania. Y los restos debajo de ellos. Así. Sí, el Führer nunca tuvo la intención de luchar y vencer a Rusia. Solo así tiene sentido. No, viéndolo así, abrir el frente oriental no tiene sentido, pero si pensamos que el Führer abrió el frente oriental en el momento en que se dio cuenta de que había sido eliminado de esta estructura, todo encaja perfectamente. Y ahora también entiendo por qué FDR, en lugar de declararse líder de los aliados, intenta convertirse en socio de Rusia. Primer ministro. Pronto habrá una votación en el Parlamento. Si la Casa Real no ordena la disolución, continuará. Lord Fitzroy, anciano del Partido Conservador y presidente de la Cámara de los Comunes, ha instado a que renuncie hoy antes de las 12. ¿Qué es esto? ¿Qué le parece descansar ahora? Dar conferencias de nuevo y escribir poesía podría ayudar a su salud mental. Eden, ¿me estás tratando como un enfermo mental? ¿A mí, Winston Churchill? Eden, sin responder, simplemente envía una mirada tranquila. En ella se mezclan resentimiento, amor-odio, compasión y la mirada dirigida a una reliquia del pasado. Una mirada que refleja los verdaderos sentimientos de Eden como nunca antes. En ese breve momento de enfrentamiento, Churchill se dio cuenta. Ah, es demasiado tarde. Capítulo 245. En 1943, mientras el sol primaveral aún no había derretido el territorio británico, con la caída del gabinete de Winston Churchill y el Partido Conservador destrozado hasta ser irreconocible, el poder pasó naturalmente al Partido Laborista. El objetivo de nuestro gabinete Attlee es claro. Legar un mundo sin guerras a nuestros hijos y hacer posible recibir tratamiento médico incluso sin dinero. Dejando de lado el hecho de que realmente un izquierdista tomó el poder después de Churchill. Paz y seguro médico. No como el régimen anterior, que proporcionaba material bélico y fondos revolucionarios a otros países, o intentaba dividirlos mediante intrigas. Nosotros, Gran Bretaña, también queremos enviar fuerzas de mantenimiento de paz. ¿Fuerzas de mantenimiento de paz en lugar de ejércitos bajo oficinas de gobernadores? ¿Sabe que Darlan de Francia está destrozando su África? Si de todos modos todo se va a independizar, sería mejor que lo hiciéramos con nuestras propias manos para mantener una mejor imagen. Bueno, si tiene la confianza para hacer lo mismo incluso con India, adelante. Un partido laborista que realmente no muestra interés en nadie excepto sus propios ciudadanos. Por supuesto, hay muchos que se oponen diciendo, degradados de la primera potencia mundial a una potencia de segunda clase. Absolutamente inaceptable. ¿Qué? ¿Quieren que volvamos a la guerra? ¿Contra quién exactamente? ¿Francia? ¿Rusia? No al reclutamiento forzoso. Liberen rápido a nuestros hijos. ¿La guerra ha terminado? ¿Hasta cuándo piensan continuar con el reclutamiento? Entonces, ¿el próximo campo de batalla debería ser cargar contra Westminster? Eso es lo que dicen las personas que tienen mucho que perder. La mayoría de los británicos pensaba que era mejor ceder que romperse después de casi 4 años de guerra. Incluso para aquellos con educación básica, el zar parecía sorprendentemente razonable. No es adquisición de colonias, sino liberación. Reconstruye Alemania, reconstruye Japón. ¿No es esto verdadera paz y desarrollo del mercado? Los sucios capitalistas que chupaban la miel de los mercados monopolísticos en las colonias están empujando a la clase trabajadora al campo de batalla. Debemos unirnos.
O tal vez las huellas dejadas por Churchill habían teñido sutilmente a Inglaterra. De todos modos, Inglaterra es el país de la primera revolución industrial, un país de trabajadores. Ante el voto, no hay negocio. Si hay algo afortunado, es que Rusia, aunque destrozó todos los dominios británicos, no tocó la independencia de Irlanda. Mientras tanto, Polonia avanzaba firmemente hacia la independencia. Al igual que Finlandia, finalmente habían obtenido calificación después de décadas. Esto era totalmente diferente de obtener la independencia como beneficio colateral después de estar bajo el dominio extranjero y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Señor Joseph Pilsudski. Finalmente la primavera ha llegado a este país. Unificación después de más de 180 años. Un país que fue dividido en tres finalmente se reúne. El zar ha prometido la independencia eterna de Polonia. Ahora seremos un país que no estará bajo el dominio de nadie. Con Rusia, que efectivamente gobernaba Polonia, reconociéndolo, ¿quién podría dañar la soberanía de este país? Nadie. El activista por la independencia Pilsudski tenía razón, y los sucesivos gobernadores generales que continuaron su voluntad también habían seguido una trayectoria sin errores. Así, aunque quizás su territorio fuera más pequeño que en el pasado, lograron la independencia. También hubo casos completamente opuestos. Si creíste que habría misericordia dos veces, estás equivocado. Un país sin litoral que causa fricción con los países vecinos, debe estar loco. Absolutamente loco. Estoy deseando ver qué pasa después de la reconstrucción. Hungría. Austria, no muy bien. Rumanía, mal. Serbia, peor. Checoslovaquia, enemigo mortal. Y Rusia. No hay necesidad de ser indulgentes. Debe quedar un ejemplo de lo que sucede cuando se desafía al imperio. El Mar del Norte, el Mediterráneo, el Mar Negro. No permitiremos que se les arriende ningún puerto. La era de la reconstrucción. No pudieron participar en la edad de oro económica. Grecia no ganó ni perdió nada en particular. Desde el principio no tenían ninguna participación. Sorprendentemente, Serbia no absorbió a Montenegro. Además de ser camaradas que han luchado todas las guerras juntos y tener buenas relaciones, no había razón particular para anexionarlos. Suspiro, Montenegro y Albania son honestamente demasiado diferentes étnicamente. Las tradiciones y el lenguaje varían enormemente según la región. Incluso usando el mismo idioma, casi nadie en la capital entiende el dialecto del sur. En cambio, Croacia no es dominada, sino completamente anexada. Este era el límite máximo que Rusia podía permitir. Desde todas direcciones declaran independencia y proclaman su autonomía. Ahora, ¿qué queda? Inaceptable. ¿Cómo pueden afirmar ser independientes después de establecer un régimen títere trayendo fuerzas extranjeras? Confiaste en Inglaterra y oprimiste a nuestra tribu. Ahora que somos mayoría, te oprimiremos a ti. Mierda, esa tierra era originalmente nuestra. El 19 de abril fue una elección fraudulenta. Esto es absolutamente inaceptable. Por supuesto, no todos se toman de la mano para inaugurar una era de paz. Guerra, guerra civil y dictadura. La primera reunión familiar después de regresar de Berlín. Ver cómo el lugar donde solíamos comer solo mi madre, Ana y yo se ha vuelto tan concurrido me hace sentir que realmente he envejecido. Las mujeres intentan calmar y sentar a los niños que lloran, y Ana mira la escena con satisfacción, como si todo fueran recuerdos. Me hace recordar el pasado. En ese entonces, quería criarlos directamente con mis propias manos en lugar de con nodrizas, lo que me causó bastantes dificultades. Al final, lo hice yo. Porque insististe obstinadamente en no cederlos a las nodrizas. Gracias a eso te acercaste a los niños, ¿verdad? ¿No querías ser un padre cariñoso? Bueno, todavía no estoy seguro si fue gracias a eso. La confusión de Witte cuando me vio en mi oficina con un niño en brazos. Antes de salir, su pregunta, ¿es esto también parte de su voluntad de reforma? No podía sino dañar la autoridad del zar. Bueno, afortunadamente, los niños no me tienen miedo. He tenido éxito tanto como zar como padre. Aunque mis dos hijos sentados a cada lado parecen mirarme deteniendo su comida, sigo moviendo mi tenedor sin prestarles atención. ¿No es así, yerno? Sí, así es. Zar, su majestad. Papá. Estamos comiendo.
¿Por qué sigues hablando? Mi marido se va a atragantar. Acabo de hablarle por primera vez. Realmente, no haber purgado a la familia Morozov es mi mayor arrepentimiento. Ese yerno también es hijo de un sucio capitalista que solo cuida sus propios intereses. Si alguna vez lo atrapo presumiendo como un nuevo noble, ese será el comienzo de la purga de la familia política. Relaja los ojos. No arruines el ambiente. Ejem. Sí, no puedo aumentar mi trabajo después de haber declarado que me retiraré. Shuvalov. Morozov. Dashkov. Varias familias nobles importantes han entrado bajo la familia Romanov, pero al final, esta mesa es todo. Mientras levantaba este imperio, lo único que deseé personalmente fue. Los he reunido a todos aquí porque tengo algo que decirles. Mi familia. Nikita probablemente ya lo sepa por haberlo escuchado antes, pero lo diré de nuevo. El próximo año, la emperatriz y yo nos trasladaremos al Palacio Anitskov. Con esto puedo decir que estoy satisfecho. Solo nuestro yerno Morozov parecía tener una expresión que decía, ¿debería arrodillarme y oponerme ahora? Ya está decidido, no intentes persuadirme. Padre, sabes que esto podría convertirse en un mal precedente. Nikita, que un hombre como yo se quede en el trono hasta su muerte es el mal precedente. Todavía eres joven. Yo apenas he pasado los 40. Me convertí en zar a los 27, ya es más que suficiente. Nikita, que expresó su última opinión contraria, sacudió la cabeza al darse cuenta de que no había posibilidad de persuasión. Así que déjame establecer claramente la herencia aquí. Como saben, toda la valiosa tierra en el extremo oriente es de mi propiedad. Anteriormente invertí decenas de millones de rublos bajo la oficina del gobernador, pero ahora ha aumentado cientos de veces. Esto se lo dejaré a Nikita sin faltar un palmo. ¿Qué pasará cuando termine la era del gobierno directo imperial? Los fondos que van del presupuesto gubernamental a la Casa Imperial disminuirán. Es inevitable. No se puede detener la tendencia de que el poder del Palacio Imperial se debilite y el poder del Departamento de Finanzas Independiente lo absorba. Esto es correcto. Sin embargo, la Casa Imperial debe seguir siendo rica. Se necesitan fondos subterráneos no supervisados por el Estado, y debe quedar suficiente poder para derribar al gobierno en situaciones extremas. La parte más primitiva de ese poder es precisamente el dinero. La Casa Imperial no paga impuestos. Por eso posee la mayor cantidad de tierra. Sin embargo, Mikhail, cuando legues tierras a tus hijos, tendrás que pagar impuestos como gran duque. Ya es más que suficiente. ¿No soy el gran duque más rico de la historia? ¿Y Sasa? Sí, padre. Morozov no podrá participar en el negocio de reconstrucción europea en el futuro. Esta es la mejor manera de evitar incluso rumores de que ha utilizado lazos de sangre para buscar beneficios personales. Una expresión sombría de mi hija menor. Aunque el yerno también intenta no mostrarlo, la melancolía de esta joven pareja es evidente. En cambio, te daré efectivo. Esta es la línea que he trazado. He oído que la familia Morozov ha sido superada por la familia judía de Midov. Así es. No te preocupes. A partir de mañana, serás el número 1. ¿Qué familia posee la mayor cantidad de bonos de guerra en el imperio? Es la familia Romanov. He estado aumentando continuamente la riqueza durante el último medio siglo, y específicamente en esta guerra, cambié una cantidad considerable de propiedades por bonos. Considerando que originalmente todas las empresas estatales del antiguo imperio tenían acciones imperiales, no puedo quejarme si me acusan de corrupción. Pero estas eran acciones que se transmitían desde la época de mi abuelo, así que era inevitable. En una época en que la industria imperial no pasaba a manos privadas, ¿quién más podría haber establecido empresas sino la Casa Imperial? Cuando era joven, las grandes duquesas recibían 1 millón de rublos como dote. Los grandes duques recibían 250.000 rublos anuales. Así es, padre. En aquel entonces había muchos grandes duques, pero aún así no era una cantidad pequeña. ¿Cómo no iba a ser así cuando un tercio de las obras de arte de la capital fueron consumidas por los grandes duques y la familia imperial? 2.000 millones de rublos. La mitad en bonos, la otra mitad en acciones de empresas estatales.
Aunque los precios han subido más del 4% cada año, haciendo que una bolsa de patatas que antes costaba 1 rublo ahora cueste más de 4, sigue sin ser una cantidad pequeña. El salario mensual de un oficial subalterno es de 200 rublos. No es poco dinero. No hay beneficio en que la Casa Imperial mantenga los bonos por mucho tiempo. De todos modos, incluso distribuyéndolos así, no habrá impacto en la base de Nikita. Mikhail, ¿hay algo que desees específicamente? Si pido el canal de Suez, ¿me lo daría? No es algo que pueda darte como cabeza de familia, no como zar. Es una broma. En cuanto a propiedades, deme tierra también. ¿Dónde? Deme todos los campos de concentración de Alemania. Pagaré por ellos. De acuerdo. Incluso con el cambio de año, ¿aún piensas solo en volver a Alemania? Sea lo que sea que quieras poner allí, ya no me corresponde preocuparme. Finalmente, Nikita. En mi caso, solo necesito mantener bien las cosas, ¿verdad? Bueno, la ambición no tiene fin. Eso es cierto incluso para un zar. Pero no puedo aumentar las tierras de propiedad imperial como en el Extremo Oriente, ¿verdad? Todo lo que no se comercia en el mercado se pudre, esa es la lección que me enseñaste, padre. Ciertamente, este hijo ya ha pasado la etapa de codiciar riquezas. Pero sería una lástima terminar así. El próximo año, estableceré una empresa estatal en la península arábiga con fondos imperiales. Con eso solo, probablemente sea más grande que las 5 familias principales del imperio juntas. ¿Qué? Dicen que en el futuro, Japón, que mantuvo el sistema imperial, daba alrededor de 3.000 millones de wones coreanos anuales a la casa imperial como costo de vida. En tu generación, esta familia definitivamente prosperará. Si con esta cantidad de herencia distribuida aún viven pobremente, eso estaría más allá de mi alcance para ayudar. Realmente he dejado todo lo que podía dejar. Fin del capítulo 245.